Esta semana, a mediados de la semana, nos vimos sorprendidos con una noticia muy lamentable a nivel mundial, y fue el asesinato del presidente de Haití. Todos me imagino que están actualizados o recibieron, se dieron cuenta de esa noticia, ¿verdad? Una noticia que de verdad es una persona la que fallece y obviamente debemos sentir dolor, pero representaba el liderazgo de todo un país. Pero para nosotros como colombianos mucho más lamentable el hecho de darnos cuenta que un grupo de exmilitares están siendo acusados, por ahora están siendo acusados de ser los que le dieron muerte a este personaje. Se han dado diferentes direcciones acerca de esta noticia. Algunos han dicho que de pronto los llevaron engañados, que están sirviendo ahí como conejillo de indias para culparlos y que realmente ellos no son. Bueno, pero lo cierto del caso, independientemente si son culpables o no, e incluso mucho más si son culpables, podemos ver que una mala decisión en la vida es posible que opaque el resto de la vida de uno. Porque quizás estas personas, y uno al escuchar incluso la entrevista de una de las esposas de uno de estos exmilitares, ella cuenta que de pronto, animado por un buen salario, que entre otras cosas ni lo vi tan bueno, se animaron a aceptar ese trabajo, esa misión. Y ahorita están al frente, quizás yéndoles bien a una cadena perpetua, o quizás que nunca más vuelvan a ver a sus familias. Entonces, ahí es donde podemos ver que una mala decisión nuestra en un momento dado puede traer consecuencias nefastas para el que haya tomado una mala decisión o una insensatez, como se describe en la palabra de Dios. Y tomando este tema, el Señor tiene una enseñanza para todos nosotros hoy a través del libro de Eclesiastés. Los invito para que abran sus Biblias en Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés 9, y vamos a ubicarnos en el versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 2 del capítulo 10. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la bendición que nos das en un día tan hermoso como el de hoy. Nos permites estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando y que haya una completa disposición en todos nosotros, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, a recibir tu palabra. Y muy especialmente, como siempre te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevarla
a nuestras vidas, a ponerla en acción en nuestras vidas. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Una pequeña necedad puede apestar el buen perfume de tu vida. Es el tema que nos regala el Señor hoy. Una pequeña necedad puede apestar el buen perfume de tu vida. Uno nota aquí en esta porción que después del ejemplo de un hombre pobre y sabio que nos muestra ahí Salomón, cuya sabiduría no le benefició en nada, Salomón advierte aquí en esta porción de la palabra que a pesar que la sabiduría merece atención, que la sabiduría merece toda nuestra atención, el valor de la sabiduría puede anularse por un poco de necedad, por un poco de insensatez. En otras palabras, un poco de necedad puede destruir el gran valor de la sabiduría, así como las moscas, así como una mosca muerta, entonces pueden hacer heder o dar mal olor al perfume del perfumero. Un poco de necedad entonces puede destruir el buen perfume de tu vida. Una necedad, un poco de necedad puede arruinar tu vida. Y iglesia, existen sobre la tierra dos grandes influencias y todos los hombres se hallan gobernados por una o por la otra. Dos grandes influencias, y la primera influencia que encontramos es precisamente la influencia de la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, no la podemos confundir con conocimiento o inteligencia. Estamos hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. Pero esa sabiduría de Dios está en una persona, es una persona. La sabiduría de Dios es Cristo. Esa es la sabiduría de Dios, como nos la presenta el Señor a través de 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Y la segunda influencia que encontramos es la insensatez, la necedad. Una insensatez que alborota, una insensatez que es simple, una insensatez que es ignorante, la cual anima y que conduce al mundo como tal. Entonces tenemos dos grandes influencias. La primera es la sabiduría y la segunda es la insensatez, la necedad, la locura. Llámela como quiera para que la identifique. Insensatez, necedad, locura. Y aquí tenemos la sabiduría. Muy bien. Entonces es muy importante, es de suma importancia que cada persona, que cada creyente, que todos nosotros, que tú hermanito y que yo, sepamos entonces discernir bajo cuál influencia nos hemos colocado o cuál influencia nos ha alcanzado. Si nos ha alcanzado la influencia de la sabiduría o si nos ha alcanzado la influencia de la insensatez. Y entonces, ahora, muchos dirán, bueno, ¿y yo cómo hago? Y creo que resulta de alguna manera sencillo y fácil si consideramos bien y no olvidamos el camino que nos propone la sabiduría y el camino que nos propone la insensatez. ¿Sí? Porque cada una, bien sea la sabiduría o la insensatez, nos ofrece algo para reanimar y para satisfacer el corazón y para satisfacer los deseos. Por ejemplo, en la misma palabra encontramos que la sabiduría nos dice: vengan y coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado, como dice Proverbios capítulo 9, versículo 5. También nos dice, la insensatez al contrario nos dice: las aguas hurtadas son dulces. Miren el contraste. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso.
Eso nos dice la insensatez también en Proverbios capítulo 9, versículo 17. Miren la diferencia a lo que nos invita la sabiduría y a lo que nos invita la insensatez. Y ahora, también hay que tener en cuenta que lo que nos ofrece o la manera como nos hace el ofrecimiento, la sabiduría nos presenta todo como de manera de consejo o como de manera de advertencia. Miren, la sabiduría nos dice: atiendan el consejo y sean sabios, en Proverbios 8:3. Dejen la insensatez y vivan, y anden en el camino del discernimiento, nos dice en Proverbios 8:33. En cambio, y por el contrario, la locura, la necedad, la insensatez, es decir, el mundo, habla solamente de lo que satisface la naturaleza humana, lo que satisface la concupiscencia de todos nosotros. Y son cosas a las cuales, según Dios, el hombre no tiene derecho. Aguas hurtadas y pan comido en oculto. Tremendo, es una diferencia muy grande, hermanos. Este es un principio de una profunda importancia. En medio de este mundo organizado y este mundo gobernado por la insensatez, existe un camino que la sabiduría nos enseña, y es el camino de Dios. Camino en el cual podemos no solamente conocerle, sino que el sabio y el justo va avanzando y va creciendo. Es decir, cuando elegimos ese camino del Señor, ese camino de Dios, el camino de la sabiduría, poco a poco vamos avanzando y vamos creciendo. Pero hay que tener en cuenta algo, que el comienzo de este camino de la sabiduría es el temor de Dios y no hay otro. Ese es el camino de la sabiduría, el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, lo encontramos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y si no andamos en este camino de la sabiduría, que es el temor de Dios, entonces llevaremos las inevitables consecuencias, aunque en el fondo amemos al Señor. Porque muchas veces decimos amar mucho al Señor, muchas veces decimos creer mucho en el Señor, pero no hay nada de temor en el Señor, entonces no estamos en el camino de la sabiduría. Y si no estamos en el camino de la sabiduría, en el temor de Dios, tenemos que atenernos a las consecuencias. Entonces, basta considerar las consecuencias de estas dos influencias. Basta considerar las consecuencias de la influencia de la sabiduría, basta considerar la consecuencia de la insensatez o necedad en aquellos que se dejan llevar por ellas, para discernir entonces cuando uno es conducido por la sabiduría o cuando uno es conducido por la necedad o insensatez. Es decir, la insensatez, que son los atractivos del mundo. Son muy importantes entonces las consecuencias para uno saber entonces qué está influenciando en nuestra vida, si la sabiduría o la insensatez. Miren, recordemos a Eva, allá en el paraíso. Eva siguió la insensatez cuando deseó el fruto del árbol prohibido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para sus ojos. Si Eva se hubiera dejado llevar por la sabiduría, Eva inmediatamente se hubiera apartado ¿de quién? De la serpiente. Inmediatamente cuando la serpiente empezó a hablarle, si se hubiera dejado llevar por la sabiduría, se hubiera apartado de la serpiente, no la hubiera escuchado. Si hubiera aferrado a la sabiduría, hubiese dejado esa necedad, esa insensatez, permaneciendo entonces en el único camino seguro, la sabiduría. Miren a Noé. Noé
Siguió la insensatez cuando plantó una viña, ¿recuerdan? Plantó una viña, bebió el vino y ¿qué pasó? Se emborrachó y quedó al desnudo, quedó al descubierto en medio entonces de la tienda. Y ya ustedes saben la historia. Si vemos por ejemplo a los hombres que edificaron la torre de Babel, fueron conducidos por el mundo, por lo más falso en su espíritu de independencia. Buscaron un centro, buscaron sus propios intereses, intereses mutuos, pero independientes de Dios, intereses que excluían a Dios. Insensatez, necedad, locura. En cambio, cuando uno ve a Abraham, Abraham fue guiado por la sabiduría, porque cuando el Señor le dijo, deja tu casa y tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Inmediatamente dejó la tierra y dejó la casa de su padre, sin saber a dónde iba. Eso es sabiduría, eso es sensatez. Y miren, generalmente esta influencia que nos vela o que nos oculta el camino de Dios o que nos aparta incluso de Dios, generalmente viene por alguien muy conocido. Esa influencia generalmente viene por un amigo. Esa influencia generalmente viene por un familiar en quienes hemos colocado toda nuestra confianza. Pero personas que halagan nuestro amor propio de una manera o de otra. Y nos encantan los halagos. Y nos dejamos encantar, hermanos. Y así entonces es como venimos a ser presa del mundo y seguimos entonces el camino que no nos conviene, el camino de la insensatez. Recordemos que ese fue lo que le pasó a Jacob. ¿Quién influenció en Jacob para tomar la mala decisión de engañar a su padre? La madre. Miren. Y sabemos, iglesia, lo que significa ser conducidos por la sabiduría cuando somos capaces de resistir la influencia de las personas que nos rodean si su influencia es mala, aunque no tengan un verdadero interés de hacernos mal. Entonces, cuando tengamos esa capacidad de resistir una mala influencia, entonces nos damos cuenta que estamos siendo conducidos por el camino de la sabiduría. Si nos dejamos arrastrar por una mala influencia, entonces estamos siendo influenciados por el camino de la insensatez. Y cuando hayamos aceptado mediante el principio de la sabiduría, entonces cada vez nos va a ser más fácil seguir por este camino. Cuando uno decida realmente caminar por este camino de la sabiduría, cada vez va a ser más fácil continuar en él. Y nos apartaremos rigurosamente y vamos a tener mucha más fidelidad con todo lo que está conforme a los principios de Dios, a la voluntad de Dios y al pensamiento del Señor. Cuando hayamos aceptado realmente el principio de la sabiduría, tendremos los sentidos entonces más ejercitados en el discernimiento del bien y en el discernimiento del mal. Lo cual nos llevará pues no solo a apartar el mal de nosotros, sino que también vamos a odiar lo que la carne haya manchado y lo que la carne haya corrompido. Es decir, nos va a doler el pecado. Por eso dice la palabra hermosamente en Efesios 5, hermanos. Mira pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, dice la palabra, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, dice la palabra, sino entended cuál es la voluntad de Dios.
Hermoso. Ve, hermanitos, bien sea que elijamos el camino de la sabiduría o que elijamos el camino de la insensatez, todas las demás personas, hermanos, verán en nosotros cuál decisión hemos tomado, si el camino de la sabiduría o el camino de la insensatez. ¿Por qué? Porque es que nuestro comportamiento y nuestras acciones lo dicen todo, no tenemos que hablar. Como nos comportamos, la gente ve y la gente simplemente dice, ¿está en el camino de la sabiduría o es un insensato y un necio? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Miren, recuerden cuando los apóstoles decidieron nombrar unos diáconos, ¿sí? ¿Qué le dijeron al pueblo? Escojan 7 varones ¿de qué? De buena reputación, de buena reputación, de buen testimonio. Porque es que realmente lo que ve la gente en nosotros se llama, además de testimonio, se llama reputación. Hombre, esa persona es de muy buena reputación cuando estamos pidiendo, digamos, referencias de alguien o se está hablando de alguien. Pero esta reputación tiene, digamos, 2 características importantes. La reputación, al igual que el semblante de una persona, cuando uno ve a una persona y tiene un mal semblante, ¿no? ¿Qué le dice? La gente lo ve. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo o enferma? O mira, te estoy viendo de muy buen semblante. Creo que la reputación es como el semblante del rostro de una persona. Que la reputación es algo que lo ven las personas que nos rodean, las personas con las que nos relacionamos. Ellas están viendo en nosotros la reputación. Y si bien la reputación habla de lo que los otros han podido observar en nuestras vidas, la reputación no puede darse en un solo encuentro. Creo que la reputación es la suma de muchos momentos a través del tiempo. La reputación entonces se construye lentamente, hermanos, a lo largo de los años. Y creo que es el más fiel reflejo de lo que verdaderamente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Porque realmente, ¿cómo acciona uno? Es decir, ¿qué es lo que hace uno? ¿Cómo se comporta uno? Es dependiendo de lo que realmente uno tenga en su corazón, por dentro. Lo que uno realmente es. La reputación, iglesia, encierra cosas preciosas. La reputación encierra cosas tan hermosas como la responsabilidad. La reputación encierra la fidelidad. La reputación encierra la integridad. La reputación encierra la confiabilidad. La reputación encierra la sabiduría. Mire, todos estos aspectos que acabo de nombrar y otros no pueden ser comprados, ni pueden ser falsificados como muchas otras cosas. Uno no puede falsificar la reputación, uno no puede comprar una buena reputación. ¿Y qué valor tiene la reputación? Se preguntarán ustedes. Tiene un altísimo valor. Miren, según la reputación que tenga una persona, así va a ser el respeto, así va a ser la confianza que le entregan las personas con la que esa persona se rodea o se relaciona. ¿Qué confianza le va a depositar uno a alguien con una mala reputación? Ese es el gran valor que tiene esa confianza y el respeto que inspira a una persona de buena reputación. Cuando se trata de grupos, por ejemplo, la reputación del líder es bien importante. Un líder con una buena reputación hace que sus seguidores confíen en él como persona y están dispuestos a seguirle aún en las difíciles circunstancias. Pero no solamente en grupos, pasa en la familia. Si tú tienes una mala reputación, los familiares, ¿qué van a confiar en ti? ¿Qué respeto te van a tener? Es igual.
Entonces, como hemos visto, la cualidad de una buena reputación creo que es la más difícil de construir porque es el resultado de muchos elementos, pero que se suman a lo largo del tiempo. Y el autor de Eclesiastés creo que conocía el valor de la buena reputación y por eso plasmó estas líneas ahí en el libro de Eclesiastés. Pero hay algo bien importante y quiero que como idea central se la lleven en su corazoncito y en su mente. Y es que lo que nos quiere decir Salomón aquí es que la buena reputación tarda años en construirse, la buena reputación tarda un buen tiempo en edificarse, pero puede destruirse en un momento. Eso es lo que nos quiere decir Salomón. Una necedad, hermanos, puede destruir mucho tiempo de construcción de una buena reputación. No hace falta, hermanos, sino un acto insensato, un acto de necedad, y la reputación se puede venir al suelo. Se arruina. Una decisión apresurada, por ejemplo, y lo vimos en la introducción con estos militares, o en la vida de cada uno de nosotros, una decisión apresurada, hermanos, puede acabar con el resto, con el futuro de nuestras vidas. Una relación inconveniente, mis hermanos, una mala compañía, un momento de locura, una decisión marcada por la ambición, por la avaricia. Todos son elementos que pueden en un instante, hermanitos, borrar el buen testimonio y la buena reputación de muchos años. Y tristemente, una vez que la buena reputación se haya perdido, será muy difícil recuperarla. Muchos años después de la caída o del momento de necedad o del momento de insensatez, la gente seguirá recordando ese momento de insensatez más que todos los años de buen trabajo que precedieron en la persona. Siempre se va a recordar el momento de necedad y de insensatez. Por eso es tan difícil recuperarla. Por esta razón, iglesia, el sabio, el que sigue el camino de la sabiduría, el que posee la sabiduría, el que tiene el temor de Dios, es cauteloso en las decisiones que toma. Las decisiones no pueden ser apresuradas. El que va por el camino de la sabiduría es cauteloso en todas sus decisiones. El sabio, el del camino de la sabiduría, tomará el tiempo necesario para evaluar, ojo, las consecuencias que traerá esa decisión de hoy. Entonces, de esa manera, es escoger entonces el camino bueno que lo llevará a unas buenas consecuencias. El sabio, el que elige el camino de la sabiduría, el que tiene temor de Dios, sabrá que hay alternativas que lo son lícitas, pero que no le convienen. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por los efectos que tendrá entonces en la reputación, en el testimonio, o más bien por los efectos que tendrá en su propia vida o en su futuro. Y recuerden muy bien el caso de estos exmilitares, que tienen un futuro por una necedad en un momento dado, cuando por muchos años defendieron la soberanía del país. Entonces, yo los invito para que reflexionemos un poco acerca del tema.
Piensa por un instante, cierra tus ojitos, que es una manera, si los dejamos abiertos nos distraemos con el que está a nuestro lado, para hacer una reflexión acerca del tema que nos regala el Señor hoy. Piensa por un instante cuál es la opinión de las otras personas acerca de ti. ¿Qué crees que piensan las personas de ti? Ahora, no caigas en la otra necedad o en la otra insensatez de decir lo que muchas personas dicen: no, es que a mí no me importa lo que opinen de mí. Porque sería otra necedad, sería otra insensatez. ¿Qué opina la gente de ti? Cierra los ojitos y piensa. Este es un momento de reflexión. Quizás en nuestras casas nos olvidamos y no volvemos a tener este ratico con el Señor a través de su palabra, a través de su mensaje. Piensa también cuáles son las cosas que te ayudan a tener una buena reputación. ¿Qué cosas te ayudan a que las demás personas piensen bien de ti? Este es un momento de reflexión. Piensa, cierra tus ojos. Piensa. ¿Cuáles son esas cosas que te ayudan a una buena reputación? Pero no te quedes solamente en la buena reputación. ¿Cuáles son las cosas que te llevan a que tengas una mala reputación? Para que vayas teniendo claridad acerca de estos dos caminos, de estas dos influencias, y tengas claridad también de cuál camino te ha alcanzado o cuál camino has escogido. ¿Qué tiempo has invertido en estas cosas que te ayudan a una buena reputación? Pero también, ¿qué tiempo has invertido en aquellas cosas que te llevan a una mala reputación? Sé que todos nosotros en un momento dado hemos hecho cosas que de una u otra manera nos han llevado a que la gente piense mal de nosotros o que tengamos una mala reputación. Ahora piensa, ¿qué puedes hacer para remediar esas cosas? ¿Qué puedes hacer para que la gente te vea que vas por el camino de la sabiduría y que has dejado ese otro camino de la insensatez? Reflexiona, reflexiona, no te distraigas. Piensa. ¿Por cuál camino realmente transitas tú? ¿Por el camino de la sabiduría o por el camino de la insensatez o de la necedad o de la locura? ¿Por cuál camino? O quizás llegues a la conclusión que a veces camina por la sabiduría y a veces por la insensatez. Es el momento de tomar decisiones para con el Señor. Pero si haces una buena reflexión, que no se te quede esto como una conferencia más. Esto es un cara a cara con el Señor, tuyo. Hazlo de corazón. Recuerda que una pequeña necedad puede apestar el buen perfume de tu vida. Así que de hoy en adelante, cuando vayas a tomar una decisión, detente. No lo hagas apresuradamente. Consúltale al Señor. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Y piensa cuando vayas a tomar una decisión, cuáles son las consecuencias. Porque en última instancia las consecuencias son las que te van a mostrar cuál camino has elegido. Si el camino de la sabiduría o el camino de la insensatez. Padre, te alabamos. Te damos gracias por esta enseñanza de hoy, Señor. Te pedimos perdón porque cuántas veces, Señor, hemos transitado por este camino de la insensatez, de la necedad. Hemos sido necios en muchas ocasiones, Señor. Pero hoy nos enseñas que una pequeña necedad puede estropear, Señor, puede apestar ese buen olor de nuestra vida, el futuro de nuestras vidas e incluso arrastrar con la vida de muchas otras personas. Así que de ahora en adelante, Señor, me detendré, reflexionaré en mis decisiones y las pondré, Señor, en tus manos, para que tú dirijas, Señor, el camino correcto, la decisión correcta a tomar. Y para que todo lo que yo decida, Señor, y para que todo lo que decidan mis hermanos de hoy en adelante estén acordes a los propósitos tuyos, estén acordes a tu voluntad, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.